Un placer, de verdad, siempre tener esta buena energía y tenerles también a ustedes ahí en casa. 3:47 de la tarde, día 27 de mayo. Verán, hoy vamos a conocer una historia muy inspiradora, una historia de superación de un exadicto que no solo dejó atrás el infierno de las drogas, sino que ahora precisamente se dedica a ayudar a otros y a acompañar a esas familias que lo están pasando tan mal. Un testimonio que nos demuestra que siempre podemos encontrar una luz, aunque sea pequeñita, ahí en la oscuridad. En nuestro debate, las fiestas de revelación de sexo de los futuros bebés. ¿Las han visto? ¿Se nos están yendo ya de las manos? Bueno, vayan pensando lo que luego debatimos. Y terminaremos llevando pues, toda la emoción que podamos con ese ojo al gato, ese juego que ponemos, el que ponemos a prueba cuánto saben de nuestra Comunidad de Madrid. ¿Quién será hoy el ganador? Bueno, pues después lo vamos a ver. Lo de hoy es una jornada, como saben, de actualidad informativa. Y aquí en Telemadrid estamos siempre muy pendientes de todos nuestros compañeros que nos vamos a ir informando a lo largo de la tarde de todo lo que ocurra. Ahora sí, comienza la tarde de Telemadrid. Y arrancamos, como les decía, pues con el corazón en un puño, porque realmente vamos a conocer una historia de un hombre que tocó fondo y quizá él en aquel momento no era consciente de que eso le valdría para coger impulso y para servir de inspiración al resto. Un aplauso para José Luis Martínez. Bienvenido, José Luis. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Pasa por aquí a nuestro salón. Estupendo. De la tarde. Un placer estar aquí. Decía, sí, ponte aquí con nosotros. Decía yo que empezábamos un poco con el corazón en un puño, porque bueno, pues sabemos que tú ya has vivido tu propio infierno, ¿no? Sí. Y ahora mismo te estás dedicando o estás aprovechando eso que tú has vivido para ayudar a los demás. ¿Qué haces concretamente? Bueno, yo después de haber pasado 20 años por una adicción en activo, que es pues, una enfermedad demoledora, no solo para el que la sufre, sino, o sea, para el que la padece, sino para toda la familia que lo sufre, por eso digo que esto es una enfermedad familiar, pues decidí después, aunque mi formación académica venía por el mundo más del marketing y la publicidad, decidí formarme para ayudar a las personas que sufren esta enfermedad y sobre todo a sus familias. Entonces, bueno, pero porque realmente te rompe, ¿no? O sea, que si tú, como dices, tenías una vida encaminada, unos estudios, querías, supongo, trabajar en ciertas cosas, pero claro, un infierno así no se puede. te rompe. Yo he hecho lo que se llama la movilidad geográfica, ¿no? Que yo decía, Madrid es lo que me mata, ¿no? El refrán. Y bueno, pues me fui a Galicia con mi hermana y mi cuñado, me fui a Barcelona, me fui a Murcia, o sea, me recorrí toda España, hasta que al final te das cuenta que realmente no es el sitio, eres tú el que tienes que cambiar. ¿Pero por qué? Porque yo sé que la gente en casa se puede imaginar, ¿no?, lo que estamos hablando, pero ¿por qué? ¿Por qué tienes que cambiar? ¿Por qué pasas un infierno? Hombre, porque estaba metido en el mundo de las drogas, porque estaba metido en el mundo de la delincuencia, porque al final esto es progresivo. Yo empecé tomándome una copita y fumándome un porrito y terminé desahuciado en un poblado que aquí conoce todo el mundo, como Valdemín Gómez. Pero ¿cómo es esa transición de una cosa puntual, ocasional, a que ya tú digas, no, esto es una dependencia? Bueno, es que aquí el tema es dónde se convierte lo que puede ser un uso o un abuso en lo que es una adicción. Entonces hay una línea muy fina que separa esas dos, porque luego está el consumidor social, que lo entendemos todos. Pero la persona que abusa, por ejemplo, puede tener fuerza de voluntad para poder dejarlo. La adicción no, la fuerza de voluntad la tienes anulada. Luego, cuando tú quieres dejarlo una y otra vez y no lo consigues, ahí hay un problema de adicción. Cuando hay una falta de control y tú dices, voy a consumir hoy jueves, pero voy a coger esto, pero no consumo más, y te lo gastas todo. ¿Y cómo? Porque te estamos escuchando hablar y tenemos ya, obviamente, ¿no?, súper recuperado y muy entero, pero ¿cómo uno se da cuenta o en qué momento, o sea, hay un punto de inflexión en el que cambia esto que estás diciendo, ¿no?, en el que saltas esa línea, en el que dices, ya esto no es, no puedo no hacerlo? Pues cuando te das cuenta que todo el mundo evoluciona y tú te vas quedando en la misma línea que siempre y tú empiezas a darte cuenta de que quieres evolucionar pero que no puedes y que quieres tener un trabajo, y entonces claro, tú cuando estás en la universidad pues todo el mundo, el que más o el que menos, unas copas o se mete una raya, un porro, lo que sea, pero claro, tú te vas quedando en ese estadio y entonces tú quieres salir de ahí pero no puedes. Pero tampoco sabes vivir sin drogas, es muy complicado porque dices, yo ¿Y qué quiero... hace uno? Porque eso, lo que decíamos, eso tiene que ser un momento durísimo, ¿no? Darte cuenta de que dependes no solo de la droga, sino de que alguien te ayude. Tú has dicho que tú no lo puedes hacer solo. Claro, la gran virtud de todo esto es darte cuenta que tú no puedes, aceptarlo, que tú no controlas nada y darle tu vida a un profesional o a alguien que te pueda ayudar para salir de esto.
Porque nosotros siempre tenemos la falsa esperanza de que lo podemos controlar, de que realmente podemos consumir con éxito, ¿no? Que es controlar, hasta que te grabas a fuego que cada vez que consumes una droga pues lo pierdes el control. Y esta es la fase de la negación que tenemos todas las personas que sufrimos esta enfermedad, que hasta que no se rompe esa negación es muy complicado el realmente tener una vida con significado. Y hay un día, tú tuviste un momento, José Luis, en el que dijiste, ya, desde aquí. Pues sí, todo el mundo tiene lo que se llama el clic, ¿no? Que de pronto un día dices, pues esto no puede ser. Yo creo que fue a raíz de que, bueno, falleció mi padre, yo ya me di cuenta de que realmente, por mucho que intentara controlar, pues no podía. Y lo que hice fue dar un año de mi vida a los profesionales. Y les dije, mira, yo os voy a dar un año de mi vida. Y es un poco como... Para que te curasen. O sea, sí, te pusiste en sus porque, manos un año. Sí, y yo se lo digo ahora mismo a la gente, a los usuarios que vienen a mi consulta, digo, date un año. Y si no te gusta lo que experimentas, vuelve a las drogas. Porque, claro, cuando tú experimentas... Sí, ¿no? Pero tú cuando experimentas un año sin consumir, que realmente experimentas lo que te puede... Es un camino, supongo, dificilísimo, de subidas, bajadas, me recupero, caigo... Pero no es un camino difícil, es el mayor esfuerzo de tu vida, pero es lo más fácil que he hecho en mi vida. Fíjate que te voy a cambiar la terminología. Sí, pero no, el matiz es importante. No, el matiz es importante. Lo difícil para mí era estar todo el día con mi cabeza en conflicto de lo hago, no lo hago, esto voy a hacerlo, esto es bien, tal. Eso sí que es difícil, porque estás en conflicto. Lo fácil es decir, ¿qué tengo que hacer? Pues vete haciendo el pinopuente a dormir, que es figurado, por supuesto. Y yo lo hacía. Ahora, el esfuerzo de hacer eso que va en contra de mi voluntad es lo que realmente yo siempre digo que es el gran esfuerzo de nuestras vidas. Pero cuando lo haces y lo mantienes, porque empezar a hacerlo es fácil, mantenerlo es lo que realmente está el esfuerzo. Tú te das cuenta que vas recibiendo estas recompensas de la recuperación, te vas dando cuenta de que igual merece la pena vivir ahí. Claro, yo estoy imaginando, bueno, has mencionado también el fallecimiento de tu padre, ¿no? Sí. Que supongo que también es un golpe de realidad. Sí, o de... es muy duro para mí porque él no me pudo ver en recuperación, mi madre sí, mis hermanas también y mi familia, y entonces, bueno, pues realmente eso cambia mucho las circunstancias. Y en este camino que me estabas explicando justo, ¿qué peso tiene la familia, ¿no? Porque uno se cura por él mismo, pero supongo que necesita tener un apoyo detrás. No sé si un apoyo o al menos lo que tú dices, querer decirles me he curado, ¿no? Querer darles ese... Bueno, no es que yo les dijese me he curado, es que sin ellos no me hubiera recuperado en la vida. Por eso yo trabajo mucho con la familia. Mi profesión como intervencionista familiar, que es una figura que no existe, lo que hace precisamente es trabajar con la familia para romper esa negación que tiene incluso la familia a veces. Entonces yo lo que hago es... Será difícil aceptarlo, ¿no? Decir, pues tengo un hijo o tengo un marido o tengo un... Sí, porque ¿no? hay mucho hermano. estigma. Entonces, esto la gente considera que no es una enfermedad, que es un vicio, y luego nadie sale a la calle diciendo mi hijo es drogadicto, o mi marido, o mi mujer. Entonces, hay mucho secretismo, y al haber secretismo, eso es lo peor para esta enfermedad. Y ese proceso que se hace con la familia es para mí el que sana todo, porque como te he dicho al principio, esto es una enfermedad familiar. Y si se recupera la familia, la persona es casi garantizado que se va a recuperar. Pero cuando uno está en esa enfermedad, ¿es consciente del daño que está haciendo a la familia? Nunca, no. Yo siempre digo que realmente cuando yo empiezo a sanar y sobre todo en un buen proceso terapéutico me empiezan a hablar de las consecuencias de mi adicción y empiezo a generar una culpa grandísima porque tú no eres consciente. Yo siempre digo que en este proceso los que más sufren son los familiares, porque ellos sí que son conscientes. Nosotros cuando estamos en activo, ¿me entiendes? Cuando estamos consumiendo, si nuestro único objetivo es consumir y no somos conscientes del daño que hacemos. Pero en momentos que tú recuerdes, pues supongo que eso tampoco se te olvida, ¿no? O sea, consecuencias que haya habido a causa de que tú además, tenías una adicción. Sí, no, perdona que te he interrumpido. No, no te preocupes. Si recuerdas consecuencias un poco puntuales de cosas que digas, jo, pues esto pasó, o en este momento sí noté que alguien estaba sufriendo por mí, ¿no? Por mi culpa, como tú decías. Mira, yo podría contarte de 20 años todos los días una consecuencia de ese tipo. Y eso es algo que yo siempre, o que muchos de nosotros lo queremos olvidar porque nos sentimos muy culpables y muy avergonzados. Pero en un buen proceso terapéutico, yo por lo menos lo trabajo mucho eso con los usuarios. ¿Por qué? Porque la culpa
es lo que luego nos da esa responsabilidad para no volver a hacer lo mismo. Entonces, cuando tú sientes esa culpa de lo que has hecho, en el momento en que tú vas a hacer algo con tu madre, con tu hermano, con tal, te salta un resorte que dices, esto no puede ser. Y es muy importante, y por eso yo no me olvidaré nunca, y a veces pues siento mucha culpa y lo siento así, y es algo con lo que tengo que aceptar y vivir, son las consecuencias de mi pasado. Y hubo un momento en el que llegaste a hablar justo de esto que tú me estás diciendo, por ejemplo, con tu madre, ¿no? Con tus padres, que al final no son un poco los que lo viven más directo, y les puedes explicar qué es lo que tú sentías, porque ellos saben lo que han vivido. Pero... Claro, yo cuando entré en recuperación, a mi padre por desgracia no, pero como yo soy creyente, seguro que me ve desde ahí arriba y seguro que lo está viendo y está muy orgulloso. A mi madre sí, mi padre pudo vivir conmigo 8 años, que creo que fueron muy felices, y mis hermanas también, entonces yo puedo hablar libremente de esto con ellos y de una forma muy sana en estos momentos, porque ya ha pasado lo peor, aunque los que sufrimos esta enfermedad que es crónica nunca estamos exentos de volver a consumir. Se supone que por lo menos el sufrimiento lo hemos dejado a un lado. Sí, no, pero yo no sufro. ¿Cómo describirías ese sufrimiento? Pues si alguien que nos está viendo, que lo está pasando. Hombre, es que porque las personas cuando estamos en activo, consumiendo, y sobre todo en la adicción, nosotros no consumimos para ser felices. Consumimos por el dolor que tenemos, porque en algún momento de nuestras vidas tenemos un desajuste emocional, llámalo trauma o llámalo como quieras, y ese desajuste lo que nos hace es tocar algo que nos da placer inmediato. Drogas, sexo, comida, es la consecuencia de todo esto. ¿Y en tu caso? ¿Qué desencadenó todo? Bueno, yo después de incluso haberme recuperado, lo que yo escarbé por ahí es que a mí me hicieron bullying. Entonces me hicieron bullying de niño, de pequeñito, y entonces ese dolor que tenía ahí, y cuando yo pasé a la edad de 11, 12 años, pues yo quería pertenecer a los machos alfa y a los grupos, y pasaron un porrito y dije, yo soy un porrito, me siento fatal. Pero, además de que me siento mal, yo como me hice el gallito, pero yo desconecté de mi sufrimiento, de una forma no consciente, y ahí empieza todo. ¿Lo ves como una liberación de un sufrimiento que en tu caso te estaba causando, ¿no? El ser un poco acosado. Tú lo has dicho, es un sufrimiento. Entonces, cuando tú tocas algo que te libera de ese sufrimiento, dices, yo no quiero sufrir, yo quiero más y más y más. Y ahí es donde se cronifica todo este proceso. Pero fíjate, me parece curioso porque has dicho escarbado. ¿No es fácil llegar al origen de una adicción? No, por eso se necesita terapia, se necesita tratamiento, se necesitan profesionales para escarbar ahí, porque hay una zona muy oculta que no sabes ni siquiera tú a veces, ni siquiera los demás. Entonces ahí solo se lleva con grupos de terapia que van sacando donde lo tienes oculto y con un buen proceso terapéutico. Por eso yo siempre digo que aunque yo haya pasado por una adicción, no me faculta para tratar a nadie si no tengo una formación reglada. Por eso yo me fui. Tú lo has hecho, ¿no? Porque te has ido fuera. Sí, yo me fui, aquí lo que había, pues yo pues no me apetecía estudiar, ya estudié 2 carreras, no me apetecía estudiar psicología otra vez, y luego además, con todo el respeto a los psicólogos, porque yo trabajo con psicólogos, porque hacen una parte importantísima en mi proceso, en la psicología hoy en día no se estudia mucho de adicciones, con lo cual yo quería especializarme. Y me fui a Estados Unidos, me formé allí, trabajé allí, y me he venido con servicios muy pioneros aquí, que además doy las gracias a esta plataforma de que se pueda hablar, ¿no? Para que conozcan que hay servicios pues, que rompen la negación, como la figura del intervencionista. De hecho, tú hablas de un método muy humano, ¿no? Que sí me gustaría un poco que supiéramos en qué consiste brevemente, ¿no? Para que veamos un poco qué es muy humano, qué necesita una persona que es adicta de ti para poder ver la luz y poder encaminar la vida de otra manera. A ver, dicho así, yo utilizo un método humanista, entrevista motivacional, es decir, me he facultado mucho para poder trabajar, pero ese lado humano, el haberlo vivido, puedes empatizar mucho más. Pero los que nos hemos pasado por esto y nos dedicamos a esto, el gran problema que tenemos, que es mis supervisores, es donde me dicen tienes que afinar un poco más, es que tendemos a simpatizar. Entonces, cuando tú simpatizas con un cliente o un usuario, dejas de empatizar y ahí se pierde lo que es realmente el proceso, ¿no? El método para poder ayudar. De la terapia. Y eso es muy importante. Pero me gusta que se hable de esto y con contundencia, porque realmente hoy en día en España hay un vacío muy grande y hay muchas personas que se dedican, con toda su buena intención, o no lo sé, a tratar a las personas sin estar formados, solo por haber pasado por un proceso. Y de hecho hay muchas adicciones y han cambiado también con respecto, muchísimo. ¿no? Y eso yo siempre pongo el ejemplo de que cuando uno pasa un cáncer no es oncólogo. O sea, tú puedes pasar un mensaje de fuerza, de fe, de esperanza, porque lo has pasado. Pero
no te dedicas a tratar. Y es muy importante que tengamos eso bien claro, sobre todo la gente que nos está viendo, que cuando contrate a alguien que vea que está titulado y que es una persona profesional. Exacto, como dices, no solo hay que pasar por ello, que tú viviste en un infierno, sino luego formarse y luego, como tú has decidido, por ejemplo, ayudar a los demás. ¿Cómo es tu vida ahora? Bueno, ¿Qué adicción tienes? Porque todos tenemos alguna adicción. Bueno, ahora a lo mejor cuidado, positiva. Eso de adicción a mí me vuelve loco. Yo no tengo ninguna. Porque, no, ninguna, de ningún tipo. No, pero no se puede hablar de eso. Te voy a explicar por eso. En un contexto más relajado, sí. Todos tenemos ciertas obsesiones, que la palabra adicción a mí me produce, ¿sabes?, escalofríos y me salen granos. Entonces, yo, por ejemplo, precisamente como tengo ahí un cortocircuito, me obsesiono con las cosas y tengo que cuidarme mucho. Yo el deporte es algo que utilizo hoy en día para poder encontrar un equilibrio emocional. Lo que pasa es que con ayuda, porque todas estas cosas siempre con ayuda. ¿Y cómo la cojo? Con un entrenador. Que yo tengo una prueba este domingo y yo digo, pues quiero hacerme otro... Y me dice, no, tienes que estar tranquilo. Eso está muy bien, pero yo, fíjate, preguntaba más, me orientaba más a cómo es tu vida ¿has formado una familia? Porque bueno, uno sale de haber hecho ese sufrimiento interno y a tu alrededor, no sé si tiene ganas de crear, ¿no? Bueno, un hogar. Cada uno, o sea, tú ten en cuenta que cuando sales de ese infierno, yo siempre digo que cuando estás en el barro, ya has tocado el barro, ya sea en una enfermedad mortal, como es el cáncer, como es una adicción, cuando vives la vida con una intensidad impresionante. O sea, yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días, disfruto del día, me levanto cantando, me acuesto a las 10 de la noche cantando y disfruto del día. Y por supuesto, una de la ilusión más grande que yo siempre he tenido es tener hijos porque me encantan. ¿Y tienes? Tengo una niña que es preciosa. O sea, que esa la podemos decir tu obsesión, no vamos a decir la otra palabra, pero bueno, es mi puede ilusión, ser tu ilusión. Mi ilusión, sí, porque es el regalo más grande que me ha dado la vida y la recuperación. ¿Y tu familia ahora? Bueno, tu padre nos ha dicho que falleció, pero tu madre, no sé si tienes hermanos. Sí, tengo 2 hermanas, que es lo más maravilloso que me he podido tener, porque me han ayudado siempre, en todo momento. Han estado siempre ahí a tu lado. Siempre. Es que además nunca han puesto una mala cara, siempre han estado a tope con el proceso, que las quiero mucho. Bueno, pues como sabes, aquí siempre traemos a más personas relacionadas con un mismo tema y vamos a conocer a nuestra siguiente invitada. Quédate con nosotros, sí, ¿vale? Para charlar. Yo me voy a ir por aquí a recibir a nuestra siguiente invitada, que creo que tiene mucho que decir, porque sabe muy bien lo que es compartir la vida con alguien que tiene una adicción. Bienvenida, Silvia. Creo que se conocen. Con esa presión creo que se conocen. Esto no me lo esperaba. Esto, la tele es magia, la tele es magia. Sentaros aquí. No, sí. siéntate aquí si quieres con nosotros, Silvia. Que iba a ayudar o algo, pero bueno, les presentamos a nuestros espectadores. Es tu hermana de José Luis, ¿verdad? Sí, y supongo que estabas escuchando ahí, estabas un poco reviviendo. Pues se escuchaba muy poco, ya me lo escucharé después en casa. Bueno, se sabe toda mi historia perfectamente. Nos ha contado, ¿no?, que ha estado desde lo más hondo, ¿no?, desde ese infierno que decíamos, hasta ahora todo lo contrario, que es ayudar a los demás. ¿Cómo lo has vivido tú? Pues la verdad es que lo viví bastante de cerca, porque yo entonces estaba en casa de mis padres y veía sus entradas y salidas de casa y veía cosas raras y mis padres no se daban cuenta y bueno... Pero tú sí. Yo sí. Y entonces, pues bueno, pues le alerté del problema que había y a mi hermano, pues bueno, pues le estuvieron llevando a muchos centros y se recorrió todos los centros de España y de fuera de España hasta que por fin un día pues tuvo la gran suerte de dar con el método que dio con la tecla. Pero antes de llegar a un centro, como él decía antes, ¿no?, al principio no te das cuenta, tú sí te estabas dando cuenta de lo que pasaba, él también, pero bueno, no llega a ser como tan obvio. ¿Qué hace una hermana ahí, no? ¿Cómo puede levantar un poco la mano? No sé si hablando con él, no sé si hablando con tus padres, ¿hasta qué punto puede ayudar una hermana? Pues yo estaba vigilándole, o sea, es que yo le revolvía los armarios, hasta le desenrollaba los calcetines para buscarles a ver si escondía cosas y pues la labor de chivata, de contarle a mis padres lo que yo veía, porque mis padres no lo veían al principio. ¿Y tú lo sentías? Que ella estaba, o sea, ¿notabas que ella estaba un poco detrás sospechando algo o no? ¿O uno está tan metido en lo suyo que lo que menos ve es lo que le pasa a los demás? Cuando estás metido en esa vorágine tú no te enteras de nada y te crees que nadie sabe nada y te crees que tal, pero todo es un secreto a voces. Es decir, porque... Hay pistas, ¿no? No, hombre, porque no es un consumo esporádico, es que esto era una fase severa. Entonces, bueno, pues yo iba a lo mío y no me enteraba de nada. Y mientras los demás, como él decía antes, aceptar, ¿no?, que sufren los demás, porque no pueden ayudarte, primero no saben cómo,
Claro. Y luego no pueden, ¿no? Y bueno, pues él estuvo en muchos centros y yo me fui a vivir fuera de Madrid por destino de mi marido y para que mis padres descansaran, pues me lo llevé conmigo. Ah, o sea, decides llevártelo. Sí, para meterle Guau. en mi vida, en mi núcleo de amigos, en mi ambiente y sacarle un poco de... que a lo mejor yo pensaba que el problema estaba en el ambiente en el que estaba metido. O sea, con afán de ayudar, supongo que también quitarles la carga a tus padres, ¿no? Sí. Que también decías, bueno, es mayor, perdona, no pregunto la Sí, edad, sí. pero ¿es mayor? Sí, sí, 11 años. Vale, no digo, pues te conserva fenomenal. No sé si el piropo es para ti o la clavada es para mí. No, pero claro, me quería hacer la idea de cuando esto sucede, jolín, tomar, ¿no?, esa decisión tan... Bueno, siempre he sido un poco madre de mi hermano, porque le enseñé a leer cuando era pequeño, yo era su canguro cuando mis padres salían. Entonces siempre he tenido como la responsabilidad de cuidarle un poco. Y uno se siente, porque bueno, como hablamos antes de la culpa, ¿no?, que sabemos que no existe, pero nos la atribuimos siempre el ser humano, ¿no? Uno se siente un poco culpable de no haber podido poner algo antes. Obviamente tú lo has puesto después, pero ¿no?, intentar remediar que eso hubiera sucedido. Es que yo tampoco yo no me di cuenta de los pasos que él iba llevando hasta que me di cuenta de que estaba metido hasta las cejas. Es que O sea, yo no lo veías venir, ya te encontraste cuando empiezas a sospechar, Sí. ¿no? Pero no antes. No, antes no. También es verdad que estuve viviendo fuera, estuve muchos años fuera, estudiando fuera. Entonces, cuando venía en verano, en Navidades, pues era algo un poco, sales con los amigos, con 20 y tantos años y tal. Y luego ya cuando llegué ya pues empezó a ir todo muy cuesta abajo. Y Silvia, ¿no tuviste ninguna duda? Obviamente creo que ahí te puede el corazón, ¿no?, y el saber que es tu hermano y tal. ¿No tuviste ninguna duda de decir, bueno, me lo llevo conmigo para intentar, ¿no? Pero tú tienes una familia, estás creando una familia, no sé si eso puede desarrollar algún tipo de tensión, de momento incómodo. Mi marido es buenísimo y Y sus hijos también. Ay, no te emociones. Y sus hijos también, y me aceptaron fantásticamente bien. Y yo, la verdad es que mientras estuve en su casa me porté bien. Sí. Lo que pasa es que, bueno, pues todos, yo además lo recuerdo una época preciosa en mi vida, ¿no?, cuando estuve con ellos. Y ya dije, bueno, yo me quiero quedar a vivir aquí, pero me voy a buscar un apartamento, voy a vivir yo solo y tal. voy a montar una empresa. Claro, voy a montar una sí. empresa que me estuvo ayudando ella y tal. Entonces ya cuando di el salto a vivir solo, ahí ya empezaron los pensamientos y tal. Bueno, una vez no pasa nada, estoy muy bien. Se volvió a estropear otra Ahí- vez. ahí- Otra vez, ahí ¿no? fue. Y entonces Recaída. entonces yo ahí sí que dije, ya no puedo más, ya tiro la toalla. Y fue mi marido el que dijo, otra oportunidad. Sí. Fue tu marido el que decía, mira, se me pone carne de gallina, que decía, no, vamos a intentarlo, Sí. vamos a... Y Como has entonces- dicho, muy bueno, obviamente. Sí, y entonces fue cuando me lo llevé a Madrid y bueno, pues se ingresó la última vez que ya pues fue la definitiva. Toquemos madera. Sí. Después de 17 años ya sí, No, no. ya llega. Desde luego, salir de algo así, obviamente, tiene un valor, ¿no? Es de valientes. Sí. Pero yo creo que tener una hermana que ha hecho eso ya es... o sea, a es mí que- me rompe, ¿no? Creo que es una entereza y un amor puro, de verdad. Sí. No, Que no por tiene eso nombre. estaré agradecido toda mi vida. O sea, eso está... Y a mi otra hermana y a mis sobrinos y a mi cuñado, que es como mi hermano. O sea, Eso te voy a decir, que tu cuñado es uno de los principales también ahí. todos, Sí, todos, porque o sea, es que le al final, conoció en mi haciendo la comunión. o sea, si yo O sea, me es vino que a mi es- comunión, entonces... es como un hermano. yo no he tenido hermanos y es un referente. Silvia, pues te llamamos para decir que tu hermano venía y yo sé que tú le querías dar una sorpresa, querías decirle Bueno, un algo. sorpresón. Un sorpresón, ya te has llevado el sorpresón, pero ahora te vas a llevar hasta tener que aguantar tú ¿Más? también la emoción. ¿Más sorpresa? Algo le vas a decir que le quieres Le quiero decir, pues le quiero decir que estoy súper orgullosa de la labor que está haciendo, que de pedirle a Dios como le pedía que se muriera, porque yo pedía y rezaba para que Dios se lo llevara, o sea, por favor, que se muera. O sea, le enterramos, le lloramos, descansa él y descansamos todos. Pero esto se tiene que terminar ya. Pues de pensar eso, a verle ahora cómo está y ver que es un ángel que está sacando a la gente del infierno, porque es que es lo que es. Está rescatando a la gente de sus infiernos. Es que no puedo sentirme más orgullosa de la labor que hace. Yo no sé si le vas a dar un abrazo tú, pero se lo voy a dar yo. Gracias a ti, yo también, no, dáselo. Gracias. Jo, es que, de verdad, o sea, al final creo que no somos conscientes de lo que es el amor, de la familia, de dónde puede llegar, de los extremos, lo que está... O sea, a mí me impacta muchísimo lo que acabas de contar, supongo que a la gente también.
Y creo que eso es el germen de lo que tú estás ahora generando, ¿no? Lo que te tiene que dar pues la mayor ilusión de vivir. Tú decías lo de tu hija también, pero saber que estás ayudando en esos momentos tan duros a gente con adicciones. Sí, sí. Es muy bonito, es muy gratificante. Es cierto que o sea, lo que hago es trabajar sobre todo con familias que sus familiares están en negación, que no quieren. Y es un trabajo duro, pero muy vocacional. A mí me preguntan, ¿tienes muy pocas vacaciones? Digo, pero es que yo estoy vacaciones siempre porque me encanta mi trabajo, pero sí que es verdad que los modelos que he traído de Estados Unidos funcionan muy bien y que la gente ya no tiene que esperar a tocar fondo. Porque cuando la gente está en negación, que dice, no, yo estoy bien, no, pues es que hay que esperar a tocar fondo. Y hay modelos, que es de intervención familiar, como un intervencionista, que en una semana dicen, pero ¿esto cómo lo has hecho? No soy yo, son los modelos. Es que ojalá hubiera existido un José Luis esto lo Martínez, decimos, es verdad que lo decimos siempre en casa. Ojalá, ¿no? Hubiera existido en los años 80 y 90 un intervencionista. Ahora noto tu orgullo de decir, vale, hemos pasado por todo esto, pero ahora no le puedes admirar más, ¿no? O sea, No, vamos, me parece la Era pena. la oveja negra y ahora soy el referente. Bueno, habrá un proceso muy duro detrás. Sí, bueno, de pero mucho esfuerzo de lo todos. malo se olvida, porque la memoria es selectiva y lo malo está olvidado. Así que, Pues nos habéis contado una historia maravillosa. Creo que tenéis pues eso, lo mejor de la vida, que es el amor de la familia, un objetivo y un propósito maravilloso por delante, y ojalá nunca perdáis esta conexión. No, por supuesto que no. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias. Muchas gracias a los dos. Un besito. Beso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. muchísimas gracias. Ya podéis ir juntos. Bueno, pues sin la ayuda de los demás, pues qué poquita cosa seríamos, ¿verdad? Porque miren, perder el metro, olvidar